Muy buenos días, hermano, amigo, familia que estás con nosotros en este día martes 25 de junio. Dios te bendiga, que la paz de Dios, la misericordia de Dios pueda estar contigo en este día martes. Estamos contentos, sí, porque nuevamente nos da el privilegio Dios de encontrarnos con Él, con su palabra, en la oración y en la palabra de Dios. No hay nada más dichoso de todo aquel que busca la presencia de Dios por medio de la palabra. Y tú hoy en este día martes 25 de junio sos privilegiado, dichoso, bienaventurado, bienaventurada. Tú, pareja que estás allí, porque has decidido darle el primer tiempo a Dios escuchando. Sabes que el texto bíblico dice que por el oír de nosotros viene y crece la fe, el oír la palabra de Dios. Así es que bienaventurado sea donde quiera que te encuentres. Un saludo muy cordial para cada hermano, amigo que está orando por este ministerio del año bíblico. Tú que pones amén, alabado sea Dios. Y la honra es para nuestro Dios y glorificación de nuestro Dios y el beneficio para nosotros que nos encontramos con la palabra de Dios. Así es que un saludo muy cordial para ti que te encuentras en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Que la paz de Dios pueda estar contigo. Si es por primera vez que te encuentras con el año bíblico, recuerda que es el único año bíblico en puntos comentados, esperando que el Espíritu Santo disipe esos textos difíciles y te haga caminar a ti el camino de la santificación con tanta seguridad, sí, gozo y autoridad de parte de Dios, sí, porque la palabra de Dios no solamente te va a llenar a ti, te va a llevar a la acción. Y ese es el beneficio de nosotros los hijos de Dios y todo aquel que está luchando para conocer de Dios. ¿Sabes qué? Voy a abrir un paréntesis así porque el estudio de hoy es único. Si compartes este enlace, creo que es uno de los mejores audios encontrados en el año bíblico. Sí, alabo el nombre de Dios porque a la verdad que cuando yo estaba estudiando los capítulos de hoy, sabes que solamente tenemos 2 capítulos ahora. Sí, el capítulo 118 del libro de los Salmos y el capítulo 119. Mira, el capítulo 119 es único, sí, en la Biblia, en toda la Santa Biblia, sí, porque vamos a ver algunos puntos importantes. Posiblemente tú te sabes algunos textos de ese Salmo 119. Ahora lo vamos a descubrir. Sin embargo, yo te quiero dar esa incentividad, sí. Cada amigo que se va suscribiendo al canal o que va estudiando el año bíblico, Dios te ha revelado, sí, te ha encontrado, la misericordia de Dios te ha alcanzado para gloria de Dios y para beneficio de tu persona. Dios quiere prevenirte, sí, de tanto dolor, de consecuencia del pecado, sí, porque la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a ella, nos autoriza, sí, nos da poder, nos da la victoria, no por lo que nosotros somos, sino porque la justicia de Dios, el amor, la misericordia de Él es abarcante, sí, tan grande y profunda, que no importa en el hoyo tan hondo que hayas caído, la misericordia de Dios llega y te levanta, sí, para gloria de Dios, te saca, sí, te bañas todo ese, todo ese tolladero de lodo y te pone los pies así en una roca firme y de paso de eso te viste y te pone una canción en el corazón de gratitud a Dios. Mira, si Dios no es tan bueno, a la verdad que alabo el nombre de Dios por cada oportunidad que Dios nos da en cada mañana. Y hoy estamos en el capítulo 118. Mira, ¿por qué confiar en Dios? ¿Te has preguntado? ¿Por qué confiar en Dios? Ahora, el capítulo 119 da a conocer grandeza de la ley de Dios. Interesante. Te dejo el capítulo 118 que tú lo escudriñas. ¿Por qué confiar en Dios? Por muchas razones. Óyeme, mira, ¿por qué confiar en Dios? Mira, posiblemente tú no tienes ningún compromiso con ninguna iglesia, ningún credo religioso y no te importa nada, sí. Y pues te voy a decir un poco, ni te conozco, ni sé cuál es tu nombre, pero la verdad es esto. Si tú no tienes ningún compromiso con un credo religioso, con una iglesia, eso diría yo, basta y sobra, sí. Pero de una u otra forma va a haber un momento que tú vas a enfrentar la realidad. Y voy a comenzar así un poquito, diría yo, tan fuerte, pero lo hago con todo respeto, sí. Porque nosotros, tanto los que están dentro de una religión, de un credo religioso, sí, la palabra de Dios te llama a ti, no importando la edad que tú tengas, sí, nacionalidad, o cuánto sabes o no sabes, no. La palabra de Dios es para todos nosotros. El privilegio de nosotros es el GPS que nos conduce a nosotros en este mundo que llevamos. Ahora, tú decides si seguir la línea o el llamado de Dios por medio de la palabra de Dios,
o no seguirlo. Tenemos libre albedrío. ¿Sabes qué? El libre albedrío, no sé si has escuchado esta palabra, pues es una frase tan clara en el español castellano. Libre albedrío, bueno, el libre es que tú decides, sí, decides hacer. Hay un texto que te lo doy de primicia y es que dice que si tú deseas ser bueno, vas a ser bueno. Y si tú deseas ser malo, vas a ser malo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú deseas ser bueno, tienes que conectarte con el bueno, que es Dios. Porque si tú decides ser bueno por tu propia voluntad, nunca lo vas a lograr. Sí, jamás. Mira, yo conozco personas que, diría yo, a la verdad, que cuando nosotros estamos desconectados con Dios somos ciegos. Sí, parece ser que vemos pero no vemos. Sí, porque yo me he encontrado con personas, sí, porque se expresan muy bien y dicen, somos buenísimos. Ellos dicen, somos buenos ante la sociedad. Pero cuando tú ves el recorrido, el récord de ellos, sus acciones, óyeme, uno hasta vergüenza le da a uno mismo. Y uno dice, en realidad, óyeme, ahora, y esa es la justicia de nosotros. Así es por eso que la palabra de Dios dice que las cosas que nosotros hacemos vienen a ser como trapo de inmundicia. Sí, mira, lo más asqueroso que puede haber. Bueno, esto es lo más delicado, diría yo. Es que la justicia es nuestra, las obras nuestras, si se comparan a que nosotros podemos alcanzar algún beneficio de las nuestras, no podemos, si no es por la misericordia y la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, y para Él sea la honra y la gloria en este día martes. Y estamos aquí en el capítulo 18. ¿Por qué confiar en Dios? Bueno, mira, uno de los motivos más grandes, y es que te has levantado ahora. Sí, dile a Dios gracias. Tengo un motivo grande para confiar en ti. Primer punto, me has dado la vida. Sí. Segundo punto, veo a mi familia. Tengo techo. Sí. Tengo transporte, tengo trabajo. Bueno, si no estás teniendo trabajo hoy en día, bueno, Dios te va a proveer. Pero sabes que no te vas a morir de hambre, porque Dios siempre te va a proveer lo que tú necesitas. Ahora, puntos muchos para confiar en Dios los podemos enumerar grandemente. Sí, te has levantado de donde no pensabas levantarte. Sí, saliste de un problema que nunca pensabas salir. Bueno, óyeme, podemos hacer un listado todo el día mencionando por qué confiar en Dios, pero te dejo el versículo del 1 al versículo 29 del capítulo 18. Y ahora, el capítulo 119, importante. Sabes que si tú sos presentador de la palabra de Dios, ministro, pastor laico, departamental, mira, toma este capítulo 19, sí, márcalo allí y comparte el enlace, porque sabes que al menos hay en el capítulo 19, al menos hay 40 referencias. Óyeme, solamente en el capítulo 119, al menos hay 40 textos dando a conocer los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué? Grandeza de la ley de Dios. Mira, yo cuando estaba estudiando esto, y gracias a Dios que Dios me da el privilegio de pasar cada año en esto, y sabes, cuando yo estoy estudiando el capítulo 119, le digo a Dios, en realidad, ¿cuándo es que tú como padre, como familia que te anhela y si te interesa que un hijo quede en claro con algunos asuntos, tú qué? Se lo repites y se lo repites. En la repetición hay una importancia extraordinariamente grande para aquella persona que está atendiendo el llamado. Bueno, Dios es de esa misma forma. ¿Sabes que el capítulo 19, mira, vamos a introducirnos un poquito ahí para que vamos al contexto. El capítulo 119 dice, verso 1, dichosos los perfectos de caminos. Interesante, dichosos los perfectos de caminos. Óyeme, ¿quién puede decirse esta frase por sí mismo? Bueno, los que andan en la ley del Señor. Primer punto, la ley. Los que andan en la ley del Señor. Sí, has escuchado tú un término, y quédate hasta el final porque hay palabra de Dios. Sí, quédate hasta el final, mira. ¿Has escuchado tú un término que se dice, o tú estás bajo la ley? Interesante este término. Sí, estás bajo la ley. Si te cayó la ley sobre y estás hundido y la ley está allí. Bueno, dice el texto acá, el verso 1 del 119, dice, dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Interesante. Disfruta la ley del Señor, hermano amigo que estás con nosotros. Ahora, ¿quieres descubrir tú lo que es la ley de Dios? Los mandamientos de Dios. Bueno, yo te aconsejo, punto inicial, estudia el capítulo 119 del libro de los Salmos. Sí, pero estúdialo. No lo vas a leer como un periódico, no, estúdialo. Dile al Espíritu Santo, mira,
Te voy a dar un consejo así básico y diría yo muy profundo. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, ábrela con la dirección del Espíritu Santo. Ora a Dios, sí. Porque no es cualquier libro, no. Cualquier libro se toma de la mesa, se toma de un lado y tú vas por el carro, lo vas leyendo. Pero la palabra de Dios es tan inspirada que dile a Dios, yo quiero que tu palabra me hable. Sí, dame el discernimiento que yo pueda entenderla. Así como el Espíritu Santo la inspiró, bueno, yo lo llamo a Él para que sea mi guía. Mira, el Espíritu Santo te va a dar todo lo que tú necesitas. Y el capítulo 119 dice, los que andan en la ley del Señor. O sea, los mandamientos de Dios es para ponerlos en la práctica, andar con ellos. Óyeme, y yo alabo el nombre de Dios por todo esto. Ahora, cuando tú andas a nivel, andas amparado de la ley, no estás bajo la ley. Interesante. Ahora, voy a poner un corto así ejemplo ahora. Mira, voy a poner un ejemplo. Donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, las leyes son un poquito iguales. Sí, te pasas un semáforo, una luz en rojo, sabes que el semáforo, sí, te dijo, está en rojo, no cruces. Sí, no lo cruces. Y si está un policía, ese policía te va a ver y te va a decir, te dijo, te pasó en rojo. Sí, y no puedes discutir tú porque, ahora, pregunto yo, ¿te cayó la ley? Sí, te cayó porque te señaló y está bajo la ley, porque infringiste la ley. Sí, no la tomaste en cuenta. Entonces, cuando tú no tomas en cuenta la ley, entonces está bajo la ley. Interesante esto. ¿Sabes que vamos a hacer un en vivo? Sí, vamos a hacer un vídeo solamente de lo que es la ley de Dios. Así que quédate con nosotros hasta el final de este año bíblico porque hay muchos puntos importantes. Y sabes que has encontrado, mira, cuántas personas, óyeme, y lo hago con todo respeto, sí, cuántas personas, no importando el credo que profesan, no, porque el año bíblico es para todos, sí. Tú puedes desechar cualquier cosa, pero no podemos cambiar la palabra de Dios, está allí. El texto me está diciendo, dichosos los perfectos de camino. ¿Cómo es que son perfectos las personas? Bueno, cuando los que andan en la ley del Señor. ¿Tú quieres ser perfecto? Bueno, obedece, sí, mantente atento a la ley, sí, para que la ley no te caiga sobre ti. Entonces, si has escuchado tú la frase, oh, tú estás bajo la ley, no, alabado sea Dios porque camino junto a ella. Mira qué bonito, maravilloso. Para los hijos de Dios, la ley es el tutor, es el guía. Sí, ahora, la ley de los 10 mandamientos no te da la salvación. Si tú has escuchado a alguien, y yo quiero dejar muy en claro esto, porque esto donde llega la señal, comparte el enlace. Mira, la ley de los 10 mandamientos no te salva, no puede añadirte nada. Lo que hace la ley es que te señala cuando tú no la respetas a ella. Interesante, voy a poner un ejemplo. El semáforo, cuando tú te lo cruzaste, ni siquiera te habló. Interesante. Sí, tú te puedes pasar 100 veces y él va a permanecer estático, solamente te dice, te da la señal, estás bajo mí, infringiste la ley, te pasaste en rojo la luz. Pero el semáforo no te puede juzgar, sí, no te puede poner en libertad, ni siquiera te puede poner en juicio, no. Ahora, él solamente marcó lo que tú hiciste. Sí, ahora, quien te va a llevar al juicio va a ser el policía, sí, el tribunal, y todo eso es un lío, sí. Pero la ley, ¿qué? La ley te marcó, te cayó sobre ti. Así es que alabo el nombre de Dios por todos aquellos que respetamos los 10 mandamientos y no estamos bajo la ley, sino que andamos con la ley, observándola. Y cuando tú y yo observamos la ley de los 10 mandamientos, andamos, sí, la vamos observando. Es el tutor, es el guía, el GPS que nos dice, mira, no cruces aquí. Interesante, porque hay problema, hay pecado. Óyeme, ¿sabes que la ley de Dios dice, bueno, no robes? Sí, no te la cruces, porque si robas, te cae la ley. Bueno, y sí, bueno, si tus ojos están viendo a otra dama que no es tu esposa, bueno, no cometas adulterio. Óyeme, esto es importante porque la ley te va a caer. Interesante esto. Ahora, honra a Dios. Bueno, puedo mencionarte todos los 10 mandamientos. Y si tú infringes eso, la ley te cae sobre ti. Interesante. Ahora, ¿cómo nosotros poder obtener la victoria en este sentido? Bueno, lo siguiente es esto. Vamos a continuar porque esto es maravilloso. El verso número, mira, el verso número
4 dice: tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. Interesante. Mira, voy a leer los textos que están en el 119, capítulo 119, con respecto a los mandamientos de Dios. Mira el salmista lo que está diciendo. Tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. Sí, alguien está diciendo, no, que no se deben obedecer, no. Él encargó que fueran muy obedecidos. Verso número 5, verso número 6, interesante. Entonces no tendré que avergonzarme al considerar todos tus mandamientos. Mira, cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, no tienes de qué avergonzarte. Sí, nadie te va a señalar, sí, que estás en mal. No, porque no te ha caído la ley, la estás observando, vas a nivel. Y cuando tú vas conduciendo, observando las leyes de tránsito, óyeme, es un privilegio manejar en las carreteras donde quiera que te encuentres, sí, porque tú sos un buen conductor. Pero hay de aquel, ¿sabes qué? En lo más lógico y físico, literal, que nosotros pasamos en el diario cotidiano de nuestro día, y es que cuando tú te pasas una luz en rojo, estás en peligro aún de morir. Óyeme, sí, porque si vas a una gran velocidad puedes atropellar a otro carro, sí, matar a otro, a tu prójimo. Interesante. Bueno, el pecado, la vida espiritual es lo mismo. Si tú te pasas un alto, sí, infringes la ley, bueno, el pecado no solamente te va a dar un problema, sino que puedes herir, matar a una persona, posiblemente morir tú mismo espiritual, sí, porque el pecado es de esa forma. Ahora, el versículo número 8, sabes que me encanta, y el versículo número 9, mira, Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Interesante, o sea, para todos nosotros podemos hacer. Sí, es bien importante porque dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Es interesante, la palabra de Dios nos limpia el camino. Sí, ¿cómo debemos de guardar? Bueno, nosotros podemos limpiar, sí, el camino guardando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es única. Y sabes que en el versículo 10 dice: con todo mi corazón te ha buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Óyeme, clamor para Dios, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Palabra de Dios. Y el versículo 15 dice: en tus mandamientos medito, considero tus caminos. Óyeme, otro texto. ¿Sabes qué? Es el capítulo 119 el que marca tantas veces, con tanta incentividad, los mandamientos de Dios. Es interesante, querido hermano amigo, que pongas atención a la palabra de Dios. Los mandamientos, ¿por qué estar en contra de ellos? Sí, abrázalos, sí. Dile a Dios cada mañana: gracias, porque si no fuera los mandamientos, yo no pudiera detectar el pecado. Sí, si no fueran por los mandamientos de Dios, los que tú has dejado para mi protección, yo no pudiera estar de acuerdo a los principios tuyos. Fuera, diría yo, un loco salvaje en la tierra si no estuvieran los mandamientos de Dios. Óyeme, con ser así, tú sabes que por qué hay tanta maldad y pecado, desastrosidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas familias destrozadas? Jóvenes, óyeme, jóvenes recién llegando a la vida y yendo a la muerte. Bueno, ¿cuántos padres llorando? Bueno, ¿cuántas madres solteras? ¿Cuántas esposas sin esposo? Óyeme, únicamente porque no hemos atendido a los mandamientos de Dios. Pero es punto importante, hoy, nunca es tarde, tiene que ser hoy. Abre los ojos, dile a Dios: aquí estoy, quiero atender los mandamientos tuyos, los preceptos divinos, la ley que has dejado para que yo me pueda comportar como hijo de Dios. Dale gracias a Dios. Mira, yo le agradezco a Dios por todo esto, porque si no fuera por la ley de Dios, los mandamientos que ha dejado, los 10 mandamientos, la ley moral para nosotros, óyeme, nosotros fuéramos, diría yo, lo más terrible que puede existir, aun cuando Dios espera que nosotros seamos la adoración, sí, con gratitud de aquí de la tierra, nosotros los humanos, sí, con gratitud de agradecerle a Dios. Y es importante, el versículo 19, mira: peregrino soy en tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Interesante, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Cuán importante eran para el salmista David los mandamientos de Dios? Claro que sí, o sea, para todo hijo de Dios. ¿Sabes que todas las personas altas, así, personas grandísimas, poderosas en la palabra de Dios,
observaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es importante esto, que te quedes en la mente con esto, porque queremos ser grandes espirituales, hijos de Dios. Bueno, punto clave, iniciar hoy observando los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué? Solamente te voy a dar un incentivo así tan grande y especial que no lo vas a encontrar en otro lado. La palabra de Dios, en los audios anteriores leímos un texto que decía: guarda los mandamientos de Dios y te irá bien. ¿A cuántos no nos gustaría que este día martes así, 25 de junio, nos vaya bien? Bueno, el punto clave lo tenemos, sí, la clave, la llave la tenemos. Guardemos, observemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios y nos irá bien. Sí, porque sabes que los mandamientos de Dios te va a prevenir de tanto dolor, sí, te va a prevenir de tanta consecuencia del pecado, sí, porque no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo, sí. No vas a hablar, sí, no te vas a detener en los caminos así burladores. Deja, sí, en veces nos cuesta, sí, porque en veces el bullicio de nuestro alrededor es bien difícil en veces quedarnos a nosotros, diría yo, sin hablar. Pero dile a Dios que te dé ese dominio propio para que cuando tú hables, y cuando debe ser momento de cerrar la boca, pues tú la tienes que cerrar, porque el dominio propio se da en la aprobación de los hijos de Dios. Sí, todo aquel. Mira, hay un texto que te lo voy a dar de primicia y dice que nosotros debemos ser como prestos para oír y tardos para hablar. Interesante, sí, y nosotros en vez hacemos todo lo contrario. Ni hemos escuchado tan bien, algo tardado para escuchar, pero ya dijimos un chorro de palabras que posiblemente hemos dañado, sí, porque la verdad que nosotros somos bien débiles, sí, pero sabes que los mandamientos de Dios nos hacen poderosos a nosotros. Y el versículo 21 dice: tú reprendes a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Mira el versículo 21, dice extraordinariamente, y lo tengo que leer porque es así. Mira, tú reprendes a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. En otras palabras, la maldición llega, sí, a los soberbios cuando se apartan de los mandamientos de Dios. Y esto es lo más difícil que puede haber, porque nadie de nosotros, sí, nadie de aquel, comparte este enlace porque es muy importante. Dile a tu persona: no, yo quiero que tú lo escuches este año bíblico, sí, este audio de este día. Mira, nadie de nosotros quiere ser maldito por Dios, nadie. Sí, y no lo está diciendo un apóstol, no lo está diciendo el salmista David, no. Todo aquel que es soberbio y se desvía de los mandamientos de Dios viene a caer en la maldición de Dios. Esto es claro. Ahora, uno de los versículos que también deja conocer el 119 es el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Mira, otro texto afirmando los mandamientos de Dios. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Mira, por el camino de tus mandamientos correré. Interesante. ¿Te estás fijando que la introducción que hicimos del paralelismo que hay, el de conducir, bueno, el de correr? Tú puedes correr una vida espiritual, sí, guardando los mandamientos de Dios. Sí, interesante. O sea, para los hijos de Dios. Ahora, te voy a decir algo especial, porque en vez de cuando estamos conociendo a Dios sentimos que solo son reglas y reglas y reglas. No, mira, el texto de Éxodo capítulo 20, sí, el texto del capítulo de Éxodo 20, del 1 al 16, estúdialo y vas a encontrar lo que te voy a decir yo. Te puedo dar el texto, pero te doy el componente de texto, el paquete completo para que tú lo estudies. Sí, uno de los textos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, no inicias guardando los mandamientos y después ames a Dios. No, el punto central es que tú tienes que amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, óyeme, el guardar los mandamientos de Dios es una delicia para todo ser humano, sí, porque los guarda, porque ama al que los dio, sí, ama al dueño de los mandamientos de Dios. Esto es interesante y solamente lo vas a disfrutar cuando tú te apegues a la palabra de Dios. Y es por eso que en esta mañana de este día martes yo te animo en el Señor. Sigue perseverando en el año bíblico, porque hay mucha palabra de Dios para ti. Ahora, el verso número 40. Anhelo tus mandamientos, vivifícame con tu justicia. Anhelo tus mandamientos. Otro texto
Y el versículo 45, andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Óyeme, grandioso esto. Ahora, el verso 47, me deleitaré en tus mandamientos porque los amo. Otro texto, mira, este me encanta. Me deleitaré en tus mandamientos porque los amo. Ama los 10 mandamientos, ama los preceptos del Dios. Ahora, solamente estamos sacando aquí la frase que va con respecto a los mandamientos, pero cuando el texto también dice la ley, sí, el testimonio se refiere a los 10 mandamientos. Interesante. Y recuerda que solo vamos estudiando los textos que están enfatizando la palabra los mandamientos de Dios. Pero si tomamos los que dicen la ley, el testimonio, óyeme, hacemos un listado más grande en el capítulo 119 del libro de los Salmos. Importante esto ahora. El versículo 48, alzaré mis manos a tus mandamientos que amo y meditaré en tus preceptos. Interesante, qué texto. Mira, estos son textos que uno se los debe de memorizar, sí, para andar esos textos en la mente y que en un momento cuando sea necesario recordarse de estos textos, porque te van a hacer, no solamente te van a librar del pecado, sino que te van a dar la victoria, sí, no solamente para ti, de toda tu familia. No se va a ver involucrado de tanta consecuencia o que tú dañes diría yo, la reputación que tú llevas hasta el momento. Glorifica a Dios. Si estás joven, bueno, en el Salmo 100 que estamos leyendo, 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar su palabra. Sí, ahora el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Mira, la palabra de Dios es una lámpara para todo hijo de Dios. Si tú no te allegas a ella, vas a caminar en la oscuridad de este mundo. Interesante, yo te animo en el Señor. En el capítulo 119, 105, estúdialo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. La palabra de Dios te alumbra a ti para caminar, sí, para caminar, y no andes a tientas, no andes en oscuridad. No hay nada más difícil que caminar en una oscuridad tan grande, sí. Y todo el ser humano ahora, el que no estudia la palabra de Dios, está caminando en oscuridad. Haz tú la diferencia. No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu vida para gloria de Dios en este día. Inícialo hoy. Sí, y el versículo, mira, esto es interesante. El versículo 56 dice, esta es mi suerte, guardar tus mandamientos. ¿A cuánto no nos gustaría esa suerte? Sí, que saliéramos sorteados allí, en un sorteo que haga Dios y dice, bueno, te tocó a ti guardar los mandamientos. Oye, es la delicia que puede haber más. Pero sabes que esta decisión la podemos hacer tú y yo, y Dios nos va a acompañar por medio del Espíritu Santo. Sí, esta es mi suerte, guardar tus mandamientos. Y el versículo 63 dice, soy compañero de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Interesante. Óyeme, esto se da en la fe. Yo quisiera y amo a todos los miembros de mi iglesia, sí, porque ¿sabes qué dice? Soy compañero de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Interesante, no es que estemos haciendo acepción de personas, no, pero mi deseo es que todos, sí, todos mis amigos, sí, todos mis hermanos, seamos parte de guardar los mandamientos de Dios, porque el texto dice, soy compañero de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Es decir, acompáñate de las personas que temen a Dios y guardan los mandamientos de Dios, porque el que no teme a Dios y no guarda los mandamientos de Dios, tarde o temprano, óyeme, te va a llevar al mal. Sí, interesante. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Has escuchado ese refrán? Bueno, si tú te acompañas con personas buenas, vas a ser bueno, porque vas a querer que la influencia es muy poderosa en el mundo actual que llevamos. Pero si andas con personas malas, tarde o temprano, decía un señor por ahí, que cuando uno está, diría yo, bastante joven, uno se acerca a esos ancianos que tienen mucho que decir, y dice, mira, decía él, si tú andas con lobos, tarde o temprano vas a aullar como lobo. Interesante esto. Así es que esto lo dejo así como un pretexto, para que un incentivo también, para que tú puedas analizar la vida en la cual tú vas caminando hoy. Y el versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Verso 69, aunque los soberbios forjaron mentira contra mí, guardo de todo corazón tus mandamientos. Interesante. Verso 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender
y aprenderé tus mandamientos. Verso 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Sin embargo, meditaré en tus mandamientos. Verso 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Interesante. Mira, verso 87. Casi me extirpan de la tierra. Sin embargo, no he dejado tus mandamientos. Interesante. Sabes que el mantenerse firme en los mandamientos de Dios es una lucha, es un conflicto, y solamente podemos obtener la victoria cuando el Espíritu Santo está con nosotros, querido hermano, amigo. Sí, empodérate. Dile cada mañana a Dios: yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para guardar tus mandamientos. Porque mira, el texto aquí está diciendo bien importante, y dice que nosotros aquí: vivifícame conforme a tu constante amor y guardaré los testimonios de tu boca. Interesante. Ahora, hay una lucha, sí, hay una lucha en guardar los mandamientos de Dios. Y el capítulo 119, verso 93 dice: jamás olvidaré tus mandamientos, jamás olvidaré tus mandamientos. Petición grande. Y versos 94 dice: tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Mira, es decir, los mandamientos nos dan un realce, sí, nos dan un salto en la cuenta del cielo. Los mandamientos es el tutor que nos lleva hacia Jesús, que nos da la salvación. Interesante. Ahora, el verso 98 dice: tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, siempre me acompañan. Interesante. Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos. Interesante. Ahora, el verso número 100. Más que los ancianos e entendidos, porque cuando guardo tus mandamientos. Mira qué interesante esto. El versículo 110. Los impíos me han tendido lazo, pero no me desvío de tus mandamientos. Interesante. La firmeza de los 10 mandamientos es muy importante en nuestra vida cotidiana que llevamos. El verso número 115 dice: apartaos de mí, malignos, para que yo guarde los mandamientos de mi Dios. Verso 100. Sabes que el 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque ansío tus mandamientos. Mira, ¿qué es ansiar? Bueno, anhelar. Y el verso número 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres, para que pueda guardar tus mandamientos. El verso 141: soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus mandamientos. Interesante. Aun cuando las personas te desprecian, no olvides los mandamientos de Dios. El texto dice: aunque soy pequeño, sí me tienen así en poco, sí, y en vez soy despreciado, pero me mantengo firme guardando tus mandamientos. Es que hay poder, hay victoria en guardar los mandamientos de Dios. Y no temas al hombre, sí, porque el hombre, ¿qué te va a hacer si te humilla? Mira, espera que Dios te va a exaltar en el momento adecuado. La gloria es para Dios. Y el versículo 147 dice: me anticipo al alba, clamo y espero en tu palabra. Mira qué interesante. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandamientos o dichos. Verso 152. Hace mucho que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Óyeme, qué importante. ¿Para cuándo? Bueno, posiblemente para algunos 20 años, 40 años, 15 años, 50 años, algunos 6 meses, un año. Bueno, el texto dice: hace mucho que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Sí, interesante. Ahora, el verso número 159. Señor, amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu invariable amor. 166. Tu salvación espero, Señor, y cumplo tus mandamientos. 168. Guardo tus mandamientos y testimonio, porque todos mis caminos están ante ti. 172. Mi lengua canta la palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. 173. Esté tu mano pronto a socorrerme, porque elegí tus mandamientos. 176. Anduve errante como oveja perdida. Busca a tu siervo, que no olvida tus mandamientos. El Salmo 119 es el único salmo más extendido, ya sea en versículos, textos de la palabra de Dios, que recitan los mandamientos. Óyeme, tú, querido hermano, amigo, mira, hay evidencias grandes de los mandamientos de Dios. Así es que
si tú está en ti, tienes el libre albedrío de aceptarlos o no. O sea, nos pone allí la palabra de Dios. Pero yo quiero orar por todo aquel que anhela conocer a Dios y ponerse de parte de Dios y observar los mandamientos de Dios. Óyeme, no importando lo tarde que sea, los años que tú tengas, ya sea que estés joven, puede la palabra limpiar tu camino, sí. ¿Cómo limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Para todo adulto y joven, para toda familia, para todo matrimonio, pareja, sí, familia grande, iglesia. Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra. No tienes que dejar la palabra de Dios. Sí, estúdiala. Sí, aunque sea por el oír. Mira, el año bíblico se hizo con el propósito, así en audio, para que tú puedas poner atento al oído. Ni siquiera sale allí en vivo mi persona, porque yo lo que quiero y anhelo en el nombre de mi Salvador Jesús es que tu oído esté atento a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Y el capítulo 119, hay 42, 45 y 50 textos que enfatizan la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y tú dirás, bueno, esto fue para el pueblo de Israel. Ahora, te voy a decir algo. Los mandamientos dicen, no robarás. Pregunto yo hoy, te dije que te quedaras hasta el final porque hay mucha importancia. Los 10 mandamientos en todo el paquetito completo, maravilloso, en las 10 tablas, en los 10 mandamientos, en las 2 tablas de piedra, aparece, no matarás. Ahora, pregunto yo, ¿no está vigente eso ahora? Sí, y tú lo respetas. No robarás. Bueno, posiblemente tú no vas a robar un banco, pero no se sabe si estás robando allí. Si estás robando, pues detente ahora, porque tarde o temprano te va a ir mal. Sí, ahora estás infringiendo la ley. No cometerás adulterio. Óyeme, esto es tan desastroso, sí. Porque qué galán que te fueras mal solamente a ti, sino que dañas a tu esposa o tu esposa. Si eres infiel, está dañando a tu esposo, sí. Y no solamente así a la pareja, al cónyuge, sino que dañas a tus hijos, a tu familia. Óyeme, esto es horroroso. Y todos los bienes que han trabajado juntos, luego vienen a quedar como tirados a la basura. Sí, y nada fuera eso, las lágrimas de los hijos no saben a quién seguir, están indecisos. Bueno, diría yo, un pecado lleva a otro pecado grande, desastroso. Ahora, dime tú si no están en reglamento los mandamientos. Claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí. No hablar falso testimonio contra tu prójimo. No hables testimonio que no sea correcto. Sí. Y como diría yo, decía un abuelo, decía, pues si no te importa, pues no te metas, sí, porque puede ser que si tú no estás atento al problema vas a echar más gas al fuego. Así es que quédate un poquito a un lado. Un consejo muy especial para todos aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios: el Espíritu Santo nos va a prevenir, nos va a dar dominio dónde poder estar y dónde no, dónde poder hablar y dónde no, pero siempre y cuando hayamos elegido los mandamientos de Dios para caminar sobre ellos, correr sobre ellos la vida espiritual. Así es que está allí. Yo te animo en el Señor y hoy voy a orar por todos aquellos amigos, hermanos que estamos en la iglesia, posiblemente de mucho tiempo, pero que estamos pellizcando. ¿Qué es pellizcando? Tocando, sí, dándole, pinzones a los mandamientos de Dios. Y en veces diría yo que eso nos va a correr, sí, nos va a correr en la vida cristiana que llevamos, en la vida de santificación. Y yo quiero que tú lleves una vida de santificación así, exuberante, sí, con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Así es que voy a orar en este momento por todos aquellos que en algún momento le dijeron a Dios, bueno, estamos aquí, pero hoy hemos entendido que los mandamientos de Dios están vigentes ahora, sí, y es el cerco protector. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por los 10 mandamientos vigentes hoy en día. Los fueron eficientes, efectivos para las personas de ese tiempo como lo son por hoy. Sí, porque las personas no han cambiado. Seguimos la misma rutinaria de la vida. Necesitamos de tu ayuda. Danos el Espíritu Santo para que los mandamientos, Padre, estén tan presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, y en el momento que se toque actuar conforme a tu palabra, la podamos obtener la victoria, porque el Espíritu Santo ha puesto tus mandamientos en nosotros y nosotros hemos elegido seguir tus mandamientos. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias. Acompáñanos, y todo aquel que está siguiendo el año bíblico, empodéralo, llénalo de tu Santo Espíritu, dale el deseo de conocerte a ti de cerca y que guarde tu palabra, tus mandamientos, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén
Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día martes. Sobre todo recuerda, hoy guardarás los mandamientos de Dios porque el Espíritu Santo quiere hacer tu obra en tu persona. Bendiciones.